Trachi pregunta hoy con Fidel Cano, director del Espectador, diario colombiano. Bienvenido, don Fidel. Don Fidel, ¿cuántos votos se espera que haya para la segunda vuelta, que es el próximo domingo? ¿Cómo va a quedar esto dividido? ¿Photo finish o no? Pues sí, todo indica que va a ser una decisión muy apretada entre los dos candidatos. Las últimas encuestas pues los muestran en cabeza a cabeza y bueno, sí, esperamos que vaya a ser muy reñido. ¿Qué se espera del abstencionismo? Primero, porque hay un margen de abstencionismo tan significativo en Colombia que no se ve en otros países. ¿Y qué se espera que pase para ahora, para la segunda vuelta, con esto del abstencionismo? Sí, bueno, tradicionalmente en Colombia ha tenido una abstención muy alta en todas las elecciones. En esta, bueno, en las últimas elecciones de este mismo año ha bajado un poco el abstencionismo, pero sigue estando pues casi por el 50% o algo así. Y no creo que esta elección, que en esta elección eso vaya a bajar. Eh, de hecho, pues son dos candidatos que a pesar de que generan muchas pasiones, pues a mucha gente también la rehuye, digamos, de tener dos figuras tan extremas de alguna manera. Don Fidel, en las segundas vueltas suele haber un porcentaje importante de voto en blanco. En las actuales circunstancias, ¿ese voto a quién favorecería? Bueno, es difícil saberlo, ¿no? De alguna manera yo creo que favorecería a Gustavo Petro, que tiene como una base más sólida, ¿no? Pero es difícil frente a estos dos candidatos y de hecho no creo que vaya a estar tan alto el voto en blanco en en esta decisión de esta vez. No hay nadie promoviéndolo, digamos, como en otras ocasiones. Eh, y más bien creo que el abstencionismo puede estar más alto que el voto en blanco. ¿Y qué tanto pueden impactar las elecciones en el ELN o en las disidencias de la FARC? Bueno, esa es una gran incógnita, ¿no? Porque si bien ambos han hablado de dialogar con ellos, pues la verdad es que pues todo lo que ha sucedido durante los últimos 4 años con el acuerdo de paz, pues ha dejado unas regiones muy en manos de los ilegales. Y esa, digamos, es una gran incógnita en ambos casos, cómo van a recuperar de alguna manera el control estatal en las regiones en Colombia, que en algún momento con el proceso de paz se vio esa esperanza de recuperación de niveles eh, bajos de violencia o bajando por lo menos, pero esa no es la realidad hoy en día. ¿Cuál es la característica principal que diferencia estas elecciones de las anteriores? Pues yo creo que el elemento esencial es que el uribismo no está decidiendo la elección como durante los últimos 20 años, digamos. El expresidente Uribe ha estado más bien alejado o jugando, digamos, por lo menos en, en la espalda, digamos, en la oscuridad y no tan protagónico. Y claramente, digamos, hubo una decisión en la primera vuelta de castigar el continuismo, de castigar el uribismo, de castigar las posiciones, digamos, de continuidad del gobierno Duque. Eso fue muy claro en la votación. Entonces yo creo que eso sí marca una diferencia muy grande. Por primera vez también, digamos, pues hay una posibilidad real de que la izquierda gane en Colombia, cosa que no ha sucedido, digamos, por lo menos a nivel presidencial. De manera que sí es una elección con muchos cambios, con mucho deseo de cambio. Creo que esa fue como la gran señal de la votación en la primera vuelta, es que claramente se quiere cambiar con lo que ha sido la realidad de los últimos años. ¿A qué atribuye usted la estrategia de Álvaro Uribe de estar no tan cercano o no abiertamente cercano a ninguno de los candidatos, aunque se le relaciona más a Rodolfo? Bueno, yo creo que la popularidad de él finalmente ha caído muy bajo. De todas las encuestas pues aparece con niveles muy bajos de aceptación. De manera que yo creo que el expresidente Uribe es consciente de que hace más daño que bien si llega a apoyar a alguno de los candidatos. ¿Puede explicar en términos generales, para las personas que no han seguido de cerca estas elecciones, quiénes son los nuevos aliados de cada candidato?
Bueno, pues Gustavo Petro tiene una larga carrera política en la izquierda y pues digamos que tiene su propia fuerza, ¿no? Él tiene un movimiento que ya tiene años, hace 4 años estuvo en la segunda vuelta peleando por la presidencia y ha venido creciendo, digamos, ese grupo. Eh, Sacó un buen número de congresistas durante las elecciones en marzo, de manera que él, pues, alrededor de él confluyen, pues, la izquierda, digamos, fortalecida, además como fuente de oposición durante estos 4 años del presidente Duque. Todo eso lo ha fortalecido, ha sido líder también en las protestas, en la indignación, digamos, de las protestas del 2019, del 2020. De manera que tiene una fuerza muy grande ahí. Sus aliados políticos, pues bueno, se han acercado varios sectores más liberales que, que están un poco en contra del uribismo y de la derecha en Colombia. Entonces se ha acercado gente de centro izquierda, digamos, a esa campaña. En el caso de Rodolfo Hernández, pues bueno, él recibió después, al pasar a la segunda vuelta, pues toda la gente que estaba con el candidato Federico Gutiérrez, o en su gran mayoría, es decir, de alguna manera el establecimiento, ¿no? Los grupos más temerosos de un cambio hacia un régimen de izquierda como el que representa Petro y por supuesto todo el temor de llegar a regímenes del corte pues de Nicaragua o Venezuela, cosas de ese tipo que de alguna manera es lo que se ha promocionado que podría pasar con Gustavo Petro. Eso pues genera mucho temor en un país como Colombia y entonces se ha concentrado, digamos, que el establecimiento alrededor de Rodolfo Hernández, a pesar de que él pues es de alguna manera un outsider en esta elección. ¿Cuál se aleja más del status quo que dicen combatir? Pues digamos, Gustavo Petro claramente es un candidato de izquierdas, eh, pero pues no sé, toda la historia de Gustavo Petro desde que se desmovilizó con el M-19 de haber sido guerrillero hace muchos años, pues lo ha hecho dentro del sistema, ha sido congresista, se ha presentado a elecciones, fue alcalde en una elección popular, de manera que ha jugado por las reglas, digamos, constitucionales. Entonces es difícil, ¿no? Poder uno decir que Gustavo Petro represente una izquierda autoritaria y dictatorial de alguna manera del corte de Maduro o algo Porque así. dentro de todo él ha cumplido con sus acuerdos de no volver a las armas. Sí, hasta el momento sí. Puede que después las cosas cambien, digamos, pero en este momento decir que él represente una izquierda no democrática, me parece que no hay sustento para sostener algo así. En el caso de Rodolfo Hernández es mucho más difícil de identificarlo, ¿no? Él es un empresario que realmente lo único que ha tenido en la política pues fue alcalde local y bueno, concejal también en su pueblo, pero digamos que no ha estado metido en la actividad política y es difícil poder identificar su alcaldía como una alcaldía de derecha, ¿no? Tiene cosas de derecha, cosas de izquierda, pero no, digamos, es difícil. Lo que pasa es que la derecha sí se le adhirió, digamos, sí ha estado ahí pegada a él y sobre todo el antipetrismo, ¿no? Ese temor que genera una figura de izquierda en Colombia, pues se ha reunido alrededor de Rodolfo Hernández y por eso digamos que ha cogido las banderas más de derecha. Pero yo tendría muchas dificultad en poder identificarlo como un representante de la derecha, un tipo Trump, digamos, se parecen muchas cosas a Trump, pero no realmente como representante de ideas de derecha exactamente. Vamos a un cambio, don Fidel, ya volvemos y seguimos andando un poquito en las elecciones de Colombia. Hoy con Fidel Cano, director del diario El Espectador en Colombia. No se vaya. Ya de vuelta en Flor Mi Sarachi pregunta, hoy con Fidel Cano, director del diario El Espectador, un invitado de lujo para el día de hoy, analizando las elecciones en Colombia. Don Fidel, me gustaría ahondar un poquito en cada uno de los candidatos, veníamos haciéndolo del bloque anterior.
A Petro lo acusaron de recibir dinero en bolsas de basura. ¿Cuánto le afecta ese señalamiento? Yo creo que bastante, ¿no? Una imagen de un video recibiendo una plata en unas bolsas de basura, pues no es una imagen muy que dé mucha tranquilidad sobre alguien que va a manejar el país. Entonces, yo sí creo que lo afecta bastante en los que no son, digamos, sus fervientes seguidores, que le excusan todo, ¿no? Don Fidel, otro señalamiento a Petro ha sido las reuniones de su hermano en las cárceles como parte del pacto social. Sí, bueno, eso no ha quedado bien aclarado todavía, pero sí, el hermano estuvo reunido en la cárcel con algunos implicados en corrupción por contratación. eh, y por esos días el candidato Petro hablaba en radio de esta idea de un perdón social para, sí, digamos, como alternativa frente a la simple cárcel y, digamos, la reintegración en la sociedad. Entonces, pues esos dos elementos generaron mucha dificultad, a más de que miembros del pacto histórico, como la senadora recién electa Piedad Córdoba, pues también estuvo en la cárcel en reuniones y bueno, con algunas grabaciones que se han conocido, pues aparece que había gente del pacto histórico ofreciendo en las cárceles algún compromiso por la no extradición. Entonces hay toda una mezcla ahí con muy poca claridad. De Petro también se dice que se quedaría en el poder, que haría una asamblea constituyente, que expropiaría. ¿Esos son miedos reales o infundados? Pues, como decía antes, digamos, él ha jugado bajo las reglas de la democracia durante toda su vida política, posterior, digamos, a desmovilizarse de la guerrilla. Entonces, a mí me quedaría difícil, digamos, a adivinar que vaya a hacer algo de ese corte. Sin embargo, pues claramente también somos conscientes, digamos, de que él tiene una personalidad en cierto sentido autoritaria y mesiánica. Lo demostró también en la alcaldía de Bogotá, en que siempre terminó peleando con gente de su equipo que le ponía el contrapeso, digamos, que le criticaba sus decisiones. Es una persona muy convencida de sus decisiones y bueno, ese tipo de personalidades pues podrían derivar en eso, ¿no? Eso no es descartable, pero pues yo hasta ahora hablo por la vida política que ha tenido Gustavo Petro y digamos creo que ese temor es más infundado que otra cosa y creo que se ha exagerado, por supuesto, por sus enemigos. De hecho, esa es precisamente la crítica más grande que se le ha hecho a Petro o la más repetitiva que se ha escuchado fuera de Colombia, que no es tolerante a las críticas. Ese sería, según usted, su mayor contra. ¿Y cuál sería el mayor contra del candidato Rodolfo Hernández? Sí, yo creo que esa personalidad de Gustavo Petro es su mayor contra, digamos, y lo que podría generar eh, pues más desconfianza frente a un gobierno suyo. Eh, en el caso de Rodolfo Hernández, pues creo que realmente es una incógnita muy grande, no sabemos, es una persona que no conoce el Estado, que todo lo reduce al manejo empresarial que él ha hecho de su empresa y considera que el gobierno es tal cual el manejo de una empresa. Entonces tiene un discurso pues, de corte populista muy efectivo contra la corrupción y, bueno, medidas como que todas las semanas va a decir que el congresista es corrupto y cosas de ese tipo que son muy efectivas popularmente, pero que realmente en el manejo de un Estado pues pueden ser muy complejas. Y él dice, por ejemplo, que él va a andar en Uber, que no va a andar escoltado, que se va a posesionar en el pueblo más pobre. ¿Eso es populismo o eso es desconocimiento de Estado? Pues a mí me parece que es populismo, digamos, habría que hacer las cuentas de cuánto se ahorra haciendo ese tipo de cosas. Y no estoy minimizando, digamos, el poder simbólico que tienen ese tipo de actos, pero cuando tú reduces que vas a acabar con la corrupción haciendo ese tipo de cosas, pues así no se acaba la corrupción. A mí me Pero preocupa un poco la declaración que él dio de que los jueces no trabajan. Primero, ¿cómo sería esa relación con el judicial si él gana? Y segundo,
¿Cuánto cree usted que tenga que ver el caso que él tiene abierto, está imputado en la Fiscalía, por un delito de celebración indebida de contrato? ¿Eso tendrá que ver con su rabia contra los jueces? Pues no sé, para mí es más una señal de lo que decía antes, y es que él no conoce ni respeta el manejo del Estado, digamos. Eh, entonces los jueces pues los ve como un obstáculo para hacer lo que él quiere. Y ese tipo de pensamiento desde el comando, digamos, del gobierno nacional, pues puede ser muy complejo, ¿no? En el momento en que, no sé, una corte le diga que lo que está haciendo no se puede hacer, entonces que va a cerrar las cortes porque son ineficientes, o sea, ese tipo de cosas me parece que son realmente un salto al vacío muy peligroso, eh, porque además son populares, ¿no? Acabar con las instituciones es lo más popular que hay. eh, y él, digamos, juega bastante con eso, ¿no? Con acabar cualquier signo de institucionalidad y pensar que todo se maneja según el dictado de que él tenga pues como mandatario. Pero trata de ser populista por un lado y por el otro dice que va a ser un gobierno productivo porque va a subir las horas laborales y va a reducir los descansos. Pues, Eso no es muy sí, bueno, popular. dijo eso y después salió a aclarar que no, que él estaba hablando era de él, de que él iba a trabajar todo el tiempo y no la gente. Entonces, este tipo de cosas, yo vuelvo, insisto, o sea, son frases dichas al calor de la campaña, de las entrevistas que da, autoentrevistas, la mayoría de ellas. Pareciera como que Petro tiene un poco más estructura, más planes que Rodolfo, que es como al calor del momento, ¿no? Pues Gustavo Petro tiene un plan y un proyecto, uno puede estar en desacuerdo con muchas de sus ideas, digamos, de la transformación que está haciendo, pero él está en los temas, además está en los temas del momento en el mundo, o sea, es una persona sin duda inteligente y sin duda conocedora de, sí, del Estado y bueno, de las ideas de izquierda y de las ideas socialistas, que eso no es ningún pecado, digamos. Tiene unas propuestas que son pues conocidas, digamos, que se han aplicado en otras partes. Muchas han sido inefectivas, digamos, pero él tiene un proyecto en la cabeza, digamos, de lo que piensa hacer con el país. El otro, por lo menos no lo ha demostrado, y sí es muy efectivo más bien en las frases rápidas. Sí, bueno, ha sido un candidato que ha sentado todo su crecimiento en redes sociales, especialmente en TikTok, de manera que eso ha sido mucho más importante que su programa de gobierno. Vamos a un segundo cambio, don Fidel. Ya volvemos, no se vayan. Esto es Flor Misrachi Pregunta. Hoy con un invitado de lujo analizando las elecciones de Colombia. Fidel Cano, director del Espectador. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con el director del diario El Espectador, Fidel Cano. Don Fidel, ¿cómo el gobierno de Estados Unidos se está aproximando o percibiendo las candidaturas de Petro y de Rodolfo? Por supuesto, públicamente no ha dicho nada, pero pues yo creo que Colombia es esencial para Estados Unidos en la región digamos, por todos los movimientos que ha habido hacia la izquierda. De todos modos, pues yo pensaría que si el presidente es Gustavo Petro, pues Estados Unidos va a tratar, digamos, de acompañarlo y de no entrar en conflicto con él, ¿no? Yo creo que eh, así sea un presidente de izquierdas, pues es una izquierda, digamos, que le haría contrapeso, por lo menos inicialmente, a, no sé, a los Maduros, a los Nicaraguas y a todo, digamos, el antiimperialismo del socialismo del siglo XXI. De manera que yo pensaría que trataría de acercarse a él más que de estar lejano. Frente a Rodolfo, pues de nuevo, yo insisto en que es una gran incógnita, ¿no? Por supuesto, yo creería que Estados Unidos con cualquiera de los dos candidatos va a tratar de tener una buena relación. Creo que Colombia, como les digo, es geopolíticamente muy importante, y no va a querer, digamos, que se traspase el socialismo del siglo XXI hacia Colombia.
A nivel de relaciones internacionales, ¿cuál sería la diferencia entre los dos candidatos? Pues yo creo que Gustavo Petro trataría de hacer bloques, digamos, más de izquierda en la región. eh, que, y Rodolfo, pues Rodolfo, no sé qué tantas relaciones internacionales va a promover. Eh, Él tiene una visión, digamos, bastante corta, eh, como para tener un plan, digamos, internacional. No ha dicho, creo que no le he escuchado decir absolutamente nada de las relaciones internacionales fuera de la relación con Venezuela, que en principio pues ha hablado también de restablecer relaciones con Venezuela, que es una cosa más o menos urgente que tiene que hacer Colombia, por lo menos en relaciones consulares y tal. Eh, entonces, qué pena la repetición, pero creo que es una gran incógnita saber cómo sería una política internacional de Rodolfo Hernández. ¿Podría regresar el uribismo en el 2026 o después de estas elecciones de la primera vuelta el mensaje fue muy claro? Bueno, yo creo que muertos en política nunca hay, y claramente si llega a haber un gran fracaso en estos próximos 4 años de un gobierno de izquierda sobre todo, pero incluso si es Rodolfo Hernández que no es directamente ligado, digamos, al uribismo, pues las posibilidades de que vuelva a regresar el uribismo, pues está abierto, así la figura del expresidente Uribe esté tan deteriorada. Y por último, don Fidel, si gana Petro, ¿cuáles serían las lecciones que enviaría el proceso electoral colombiano al resto de Latinoamérica? Y si gana Rodolfo, ¿cuál sería el mensaje a Latinoamérica? Pues yo creo que ese que decía al puro comienzo, ¿no? Es que Colombia por primera vez elegiría un gobierno de izquierda, en su historia, si ganara Petro, claro. Eh, y sería un buen experimento, digamos. Yo creo que es una izquierda democrática, por lo menos lo que estaba en el planteamiento, y sería muy interesante ver a una Colombia, eh, pues sí, cambiando de rumbo, del rumbo tradicional que ha tenido durante tantos años, ¿no? Puede ser un salto al vacío también, pero digamos que inicialmente sería un mensaje de, de cambio y de una posibilidad, digamos, de una izquierda democrática en América Latina más sofisticada, digamos, que es lo que nos ha tocado vivir en la mayor parte. En el caso de Rodolfo Hernández, pues la verdad creo que sería una frustración a esa idea, ¿no? Un poco el reforzamiento de que en Colombia la izquierda no tiene ninguna posibilidad y el establecimiento no deja que haya ningún cambio real, en Colombia, democrático, cosa que la historia ha demostrado que en Colombia se cierran todos los espacios, digamos, a cualquier cosa que se salga un poquito de la norma tradicional. Don Fidel, muchísimas gracias. Habrá que esperar los resultados del próximo domingo. Hoy arranca la veda, así que veremos qué pasa esta semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue Flor Misrachi Pregunta, hoy con Fidel Cano, director del diario El Espectador de Colombia. Que tengan excelente día.